Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. El pasaje de hoy es un poco extraño, podríamos decir. Parece como si Jesús defendiera una actitud tiránica del amo con su empleado. Se nos propone un ejemplo que expuso Jesús. Habla de un amo y de un siervo, y del rol que desempeña cada uno en su campo. Cuando el siervo vuelve del trabajo del campo, el amo todavía le exige que le prepare y le sirva la cena. Pero debemos de comprender bien el mensaje. Jesús no está aprobando el trato abusivo y arbitrario del amo con su siervo, sino que se sirve de una realidad muy cotidiana, muy conocida para las gentes que le estaban escuchando. De este modo, ilustra cuál debe ser la disposición de la criatura ante su Creador. Lo que le interesa a Jesús es subrayar que la actitud de sus discípulos ante Dios no tiene que ser como la de los fariseos, que acostumbraban exigir premios, aplausos y reconocimientos por todo lo que hacían. La actitud de los discípulos de Jesús debe de caracterizarse por la misma humildad que caracteriza a los siervos que, después de haber trabajado, no se dan importancia y son capaces de decir: somos unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que poseemos procede de Dios, como un inmenso e inmerecido regalo. Todo es don de Dios. Por esto debemos de ser siempre agradecidos. Vivamos entonces con una actitud humilde de siervos ante Dios, lejos del orgullo, lejos de la tiranía, de la prepotencia, de la soberbia y de la altivez. Porque Dios, siendo el amo y Señor de todo cuanto existe, no se impone, no reprocha, no avasalla ni obliga a nadie. Dios no nos pide nada que no seamos capaces de hacer. No nos pide nada que no podamos dar, y no nos pide que hagamos algo que Él no haya hecho primero. Él es el amo, pero también es el Padre amoroso que nos ama y que nos conoce. Él sabe cuánto podemos dar y darnos a los demás. La clave del Evangelio de este día está en la frase de Jesús: cuando hayan cumplido con todo lo mandado. Ahí está la clave, porque lo más importante para nosotros debe ser saber qué es lo que nos ha mandado Jesús a hacer. Te pregunto, ¿tienes claro
qué es lo que te ha enviado a hacer Jesús? Estamos habituados a que nos manden. Al menos la mayor parte de nosotros tenemos la experiencia de saber lo que es tener a alguien que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. De niños vivimos sometidos a la autoridad de nuestros padres o encargados. Luego vienen los maestros, luego el sacerdote, los catequistas, más profesores. Por fin, cuando se es adulto y uno cree que tiene autonomía, surgen los jefes en el trabajo, los coordinadores en los grupos eclesiásticos, y así nos vamos pasando la vida, queriendo o no, recibiendo órdenes. Dependiendo del tipo de organización en el que estemos, las órdenes pueden ser más o menos explícitas o no. A veces se nos explica qué es lo que se espera que hagamos. A veces solamente nos llega la orden. Instintivamente confiamos en el que manda porque creemos que sabe lo que está haciendo. Claro, muchas veces descubrimos que lo que mandan no lo hacen para nuestro bien ni para el bien de la organización a la que pertenecemos, porque muchos amos de este mundo solo buscan su propio beneficio. Y entonces hallamos padres y madres de familia, profesores, sacerdotes, catequistas, jefes, coordinadores y encargados que abusan de su cargo para someter a los demás, para abusar, maltratar y aplastar a los otros. Y esto, por supuesto, está muy mal, porque nadie debería de ser obligado, humillado o maltratado. También hemos aprendido a convertir en heroico cosas ordinarias que en realidad son nuestro deber. Entonces, nos consideramos héroes porque hicimos lo que teníamos que hacer. Llegar puntual y temprano al trabajo. Ser responsables en la crianza de los hijos. Ser ordenados, pagar a tiempo los impuestos, servir y colaborar en la iglesia a la que pertenezco. También como cristianos se nos presenta esta tentación. Queremos convertir en actos heroicos aquello que simplemente deberíamos de hacer como siervos que somos. Llegamos a creer que Dios nos debe cuando rezamos o venimos a misa, o que merecemos premios divinos cuando cumplimos los mandamientos, o tenemos algún gesto de caridad, o evangelizamos, y eso no es así, porque solo estamos haciendo lo que debemos de hacer. Jesús nos ofrece este mensaje para prevenirnos de esta actitud con la que fácilmente nos olvidamos de que es Él quien nos ha dado infinitamente más de lo que nosotros podemos ofrecerle. Por eso es tan importante saber qué es lo que nos manda Jesús. Por eso tenemos que tener los evangelios como una lectura asidua. Ahí encontramos su palabra, y en ella Jesús nos explica qué es lo que Él quiere y espera de nosotros. Si leemos el Evangelio, tendremos muy claro qué es lo que espera de nosotros Jesús. Busquemos en el Evangelio y veremos cómo Jesús es más sencillo de lo que pensamos. Quien lee el Evangelio descubre que Jesús no nos pide hacer cosas irracionales ni sin sentido. Jesús piensa siempre en el reino de su Padre. Jesús ha venido a invitarnos a todos
a participar en la mesa del banquete común. Esta es la buena nueva de Jesús. Eso es todo lo que espera Jesús. Que vayamos a anunciar su reino, que entreguemos por doquier muchas invitaciones al banquete del reino celestial. Jesús solo quiere tener amigos, discípulos suyos, que vayan en su nombre, esparciendo la semilla de la buena nueva. Jesús tan solo quiere que anunciemos por todo lo alto que Dios Padre nos ama, que Dios Padre nos perdona y nos espera. Jesús nos invita a colaborar con Él para que todo salga bien en el banquete del reino, no como amos ni mayordomos, ni siquiera como siervos suyos, sino como amigos semejantes a Él, humildes y sencillos. Y hay algo más importante aún. Jesús no quiere que seamos cristianos autómatas, robots, cristianos de esos que hacen las cosas porque sí, porque hay que hacerlo, o porque siempre se ha hecho así. Cristianos que repiten fórmulas sin sentido, cristianos de meras prácticas y costumbres, cristianos que sirven por servir. Jesús quiere que sus servidores, a quienes llama amigos, seamos personas que libre, alegre y voluntariamente optamos por hacer vida el Evangelio. Jesús no nos quiere sirviendo como esclavos, oprimidos, obligados, amargados ni frustrados. Él nos quiere siempre alegres y dispuestos, porque somos siervos que amamos lo que hacemos. Creo que este pasaje toca nuestro corazón, porque el mundo nos ha enseñado criterios distintos al Evangelio. Muchas veces preferimos mandar. Siempre queremos ser los primeros para someter a los demás a nuestros criterios. Creemos que somos dueños de la verdad. Obligamos, imponemos, exigimos, esperamos premios y aplausos por hacer lo que deberíamos de hacer. Y la verdad es que así, en materia de fe, no funciona. Un siervo de Jesús hace lo que su Señor le pide, y lo que Jesús pide está en el Evangelio. Leamos, por favor, el Evangelio. Volvamos a nuestra esencia. El servir es una actitud que caracteriza al auténtico creyente. Quien verdaderamente tiene fe, sirve a sus semejantes con amor y con humildad, constante y silenciosamente, sin desfallecer, a pesar del cansancio y de las pruebas. Quien de verdad tiene fe, ofrece a todos un servicio atento, minucioso y delicado. Quien en verdad tiene fe, sirve diligente y alegremente, sabiendo que sólo hace aquello que es su deber. Por eso sirve sin esperar nada, sin exigir nada, porque sabe que lo que ha hecho no es nada especial, solamente ha cumplido con el propio deber. El Señor Jesús ha sido el siervo por excelencia y nos pide acoger esta lección de humildad y de fe. No sirvamos para luego querer hacer valer nuestros méritos, para fanfarronear de lo mucho que hacemos. No busquemos recompensas, ni aplausos, ni reconocimiento alguno. Lo bueno que hacemos es por gracia de Dios y para su gloria. Seamos en cambio
generosos con Dios, porque Él sí que merece que le amemos y lo sirvamos sin reservas, con alegría y generosidad. El Señor sin duda premiará nuestros muchos o pocos esfuerzos, pero ese no será un premio basado en la justicia divina, sino basado en su misericordia infinita. Nada de lo que hagamos nos hace dignos. Es su amor, su gracia y su misericordia lo que nos hace dignos. Que el Señor aumente y purifique nuestra fe, para que siendo esos siervos inútiles, seamos sus siervos dichosos por toda la eternidad. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.